Buenos días para todos. Bienvenidos a esta conversación pendiente este domingo de mañana. Un domingo que espero despierten con la misma alegría que tengo yo hoy de tener esta conversación, porque cuando uno tiene conversaciones con personas que admira, la emoción y la sensación que lo embarga a uno, pues se llena de preguntas y de ideas para poder avanzar la charla. Hoy estoy con el periodista Gonzalo Guillén, autor de este libro, La Artillería de la Libertad, y de muchos otros, publicado hace un par de años por Planeta, en donde se consigna su tarea de medio siglo de periodismo. Y precisamente este 19 de mayo se celebran 50 años de tareas periodísticas que ha asumido este periodista colombiano, alguien valiente que de una u otra manera ha mantenido, a pesar de todo, de amenazas, persecuciones, exilios, una dignidad frente al oficio y frente al poder en Colombia que es encomiable. Gracias, Gonzalo, por estar aquí. Muchas gracias, muy agradecido con la invitación. Pues Gonzalo, yo quiero que empecemos por el principio, y es que estamos celebrando 50 años de tarea periodística, y aquí mezclamos un poco de lo personal, pero sobre todo me interesa más hablar del país y de lo que personas como tú piensan y han pensado sobre este país. ¿Cómo era este país en el año 75 cuando tú entras a trabajar como periodista? ¿Quién lo manejaba? ¿Se parece a lo que tenemos hoy? 50 años después, pero deteniéndote en los años 70, era el gobierno de López Miquelsen. Tú entraste como periodista, redactor, a trabajar, a ser parte de la unidad investigativa. ¿Cómo era ese momento del periodismo del país? Estaba la revista Alternativa, acababa de emerger el M19 en el año 74. En fin, había una serie de circunstancias que quizás la gente hoy no recuerda y no comprende, que tienen que ver, por supuesto, con el país que tenemos hoy. Sí, bueno, Alternativa comenzó un poco después, una revista. 73, porque se lanzó con el No, robo de sí, la espada. sí, perdón, sí, La primera portada fue el una robo de la revista que espada, hizo época, 74. excelente revista, que fue un periodismo que no se conocía en Colombia. Y ahí se inauguró gente muy importante en esa revista, pero bueno, yo llegué al periódico El Tiempo, pero como periodista de la sección nacional, que fue para mí como una especie de especialización profesional, porque me tocó estar en esa sección que manejaba todos los corresponsales y las informaciones de todo el país. Creo que eso fue una gran escuela para mí. El país era un país muy distinto, claro, en algunos aspectos, en otros idéntico, digamos, la corrupción. Robaban menos porque había menos, ahora roban más porque hay más y roban en todas partes. Antes un ministro se robaba $1 millón y eso era mucho, ahora se lo roba un concejal de un pueblo, de, por ejemplo, de un pueblo miserable que es Sagún. De ahí han salido unos ladrones asombrosos que uno no sabe Legendarios. cómo alcanzan a trepar a esas alturas y llenarse los bolsillos de esa manera, ¿no? Sí era un país muy como perdido en el mundo, nadie sabía que existíamos, me daba a mí la sensación. eh, Cuando algún medio, por ejemplo el Excelsior de México, publicaba algo de Colombia, eso era noticia acá y había que ir a buscar la edición de Excelsior de México. Se hacía una noticia diciendo, me acuerdo mucho, por ejemplo, un escándalo grandísimo que hubo de un tipo de apellido Camargo, que era corresponsal, publicó que habían encontrado un cultivo de marihuana a, cerca de alguna finca o algo de López Miquelsen. Ujú. Eso fue un escándalo y además era mentira. Eh, Era un país en que la iglesia, claro, tenía un poder
inmensamente grande todavía, porque todo eso cambió fue con la Constitución del 91. Eh, Y era un país dominado por familias políticas, ¿no? sí, siempre. En Colombia, Tu padre escribió un libro muy importante sí, sobre... en Colombia no ha habido aristocracia ni en Colombia lo que ha habido es oligarquía, Ujú. que va cambiando, pero es la misma oligarquía, hace lo mismo, tiene las mismas funciones. Entonces algunos oligarcas decaen y suben otros, se va rotando, pero la participación social es imposible siempre, a pesar de la cantidad de leyes y reformas y huelgas y guerrillas y todo lo que pasa, otra vez vuelve la participación social a ser aplastada y ese es como el problema, uno de los problemas más importantes del país, junto con la guerra por la tierra, ¿no? Colombia es una sucesión de muertos en la lucha por la tierra. ¿Cómo funciona ese sistema de las oligarquías? Mucha gente hoy se burla de ese término como si fuera un término Sí, hay casi quienes, que sí, peyorativo, resentido, pero hay oligarquía, no es existe. peyorativo, es una clasificación muy específica y muy latinoamericana. Y hay una rotación. Hay oligarquías y familias venidas a menos, pero suben otras. Y la oligarquía actual fundamentalmente es una oligarquía muy relacionada con el narcotráfico, porque el narcotráfico se apoderó del país, el narcotráfico fue la gran revolución colombiana, es el narcotráfico. Si nos detenemos Eh, en el año 75, cuando tú cubrías nacionalmente el país, ¿qué se decía del narcotráfico en ese momento? ¿Qué era lo que se estaba empezando a percibir en el gobierno Bueno, de yo el López? primer cubrimiento que hice saliendo de Bogotá fue ir a La Guajira. Y La Guajira era un mundo desconocido, o sea, hablar de Maicao y contar cómo era el comercio en Maicao, etcétera, eso era como hablar de otro planeta. Se hablaba ya y se veía la marihuana, la Que marimba llamaron la decían, entonces bonanza había ya marimbera. los camiones, que eran camiones venezolanos, los traían, bajaban la marihuana, la prensaban y la despachaban. Fue un gran producto de exportación, pero la gente no consumía marihuana, tanto que el comandante de la policía de Riohacha, que no recuerdo ahora el nombre, de La Guajira, en esa gira yo lo entrevisté y él me contó en secreto, me dijo, el único marihuanero que hemos encontrado acá es el hijo del gobernador. De resto no De conocían todo. una- Y la marihuana, López había puesto al ejército a enfrentar a los marimberos. Y claro, lo que se consiguió fue que el ejército se volvió sirviente de los traficantes. Los soldados ayudaban a cargar los aviones que venían, que normalmente los piloteaban, era veteranos de la guerra de Vietnam. Y en una carretera que hay en La Guajira, que hay un momento en que se convierte en pista aérea, una, una autopista que hay ahí aterrizaban y los soldados ayudaban a cargar la marihuana en los aviones. Y ahí Eh, tú trabajas en un periódico de la oligarquía, digamos, de Los Santos. sí, claro, el ¿Cómo se tiempo. podía hablar de eso en un periódico así, digamos? ¿Qué fue lo que hizo que ustedes pudieran empezar como unidad investigativa, tú, Bueno, Germán? hablar de la marihuana se podía, pero un poco como en términos generales. Y se volvió un tema encantador también para periodistas de la costa, distintos cronistas que escribían las crónicas. En ese tiempo los cronistas tenían un problema que era como una tara, todos querían ser García Márquez y querían escribir 100 años de soledad y trataban de hacer eso con cualquier tema que cogieran. Después eso se fue complicando muchísimo,
porque los mafiosos se metieron con la cocaína cuando comenzaron a traer la pasta de Bolivia, y eso floreció acá yo pienso por dos razones. Una, porque Pinochet, los narcos, los comerciantes y productores de cocaína eran chilenos. Y Pinochet los persiguió. Cosa rara porque las dictaduras más bien protegen a los narcotraficantes, como en El Salvador, o en fin. Y el narcotráfico se empezó a convertir en un problema un poco inmanejable como en términos de información cuando llegó la cocaína. Porque era claro ya que los que manejaban el negocio no eran esos tipos pintorescos que llegaban a Santa Marta a las 6 de la tarde y echaban plomo, sino era gente de más hondo calado, ¿no? Y en su mayor parte paisas. Ujú. Entonces, pues fue el tiempo en que Pablo Escobar fue congresista, por ejemplo. Los Ochoa tenían un poder gigantesco, inmensamente grande, y ya pesaban en el manejo de la información por múltiples razones. Por ejemplo, en el tiempo había que a los Ochoa no se podía decir los narcotraficantes, sino los Caballistas. ganaderos, los empresarios, los controvertidos ganaderos, era como lo que más se permitía. No sé por qué exactamente, también podía ser un poco por miedo, que no, la información se manejaba con mucho sigilo. El periódico que le enfrentó más eso fue El Espectador, Ujú. que yo me acuerdo, aunque bueno, en el tiempo, cuando se formó la unidad investigativa famosa, maravillosa, que tuvo el tiempo con Alberto Donadío, dirigida por Daniel Samper Pisano, un periodista extraordinariamente bueno, Gerardo Reyes, pues también. Ellos, ¿Y tú? yo colaboraba, pero yo nunca pertenecía a la unidad investigativa. Germán Castro. Germán Castro tampoco. Ya, pero estaba por ahí. Germán había estado cuando yo llegué, y luego él se fue para RTI porque Gómez Agudelo descubrió que las historias de Germán pues eran maravillosas para televisión. Entonces él se fue para allá, hizo Enviado Especial, que es un programa pues Clásico de. clásico, insuperable, ¿no? Un Ujú. tipo que salió a descubrir Colombia, que no se conocía. Eh, y este tema del narcotráfico empezó a verse en todas partes, empezó a verse que se infiltraba en la policía, en el ejército, en la política, en la banca, en el periodismo. Y el país, pues yo no sé, no sabía cómo manejar eso, o el gobierno, o tampoco le interesaba manejar eso, porque es una fuente, fundamentalmente el narcotráfico es una fuente de ingresos muy grande, es el mejor negocio del mundo. Y mi carrera profesional ha sido desde un punto, desde una ventana donde yo he visto cómo eso se comió el país. Por allá voy. ¿Cuál es el primer momento fuera del viaje a La Guajira a hacer esta crónica de la marihuana, en que tú dices, esto es un fenómeno mucho más grande, en donde hay que conectar muchas cosas? Esto no es un señor que está haciendo contrabando o está traficando con una base de coca o con cocaína ya procesada. ¿Cuándo tú empiezas a entender y qué es lo que empiezas a hacer para poder comprender ese fenómeno que penetra toda la sociedad? ¿Qué es lo que te hace? ¿Hay algún hallazgo que tú hagas y dices, uy, se está enredando? Es la llegada de Escobar al Congreso. ¿Cuándo empiezas tú a entender que esto se crece de una forma en la que involucra a muchos actores de este país de poder? Pues bueno, yo creo que
yo comienzo a ver eso a través de lo que pasaba en Medellín, que hablaban de esa gente, de los mágicos, los mafiosos, que era una palabra que no se usaba ni se conocía en Colombia, y contaban historias en Medellín que a uno le parecían ya inverosímiles, ¿no? De la manera como mataban a las personas, me acuerdo mucho una mujer que se había enviudado de 3 narcotraficantes y no se sabía si era que ella los mataba porque se quedaba con los bienes. Y después uno empezaba a ver la conexión de la política con los narcos y el terror y el miedo de los políticos a hablar de ese tema. Y ahí, digamos, que más tarde aparece metido ahí Uribe. Más tarde o ayer me dices que hiciste un hallazgo importante, es el gobierno de Turbay. Y El gobierno de Turbay, sí, me encontré un documento maravilloso. Que voy a trabajar algo con eso y otros documentos que encontré. El año pasado se desclasificó un documento del gobierno de Carter, en el que hablaban de Turbay relacionado con Griselda Blanco y el narcotráfico. Es una joya haber encontrado eso. Y entonces ilumina mucho un tema importante, y es por qué a Uribe Turbay lo pone en la Aerocivil, después de que ha sido asesinado Fernando Uribe Senior, un director que duró un mes y lo asesinaron en Medellín. Y a mí me tocó, yo cuando trabajaba en El Tiempo, que fue el último trabajo que tuve dentro de ese periódico, era cubrir Aerocivil precisamente. Y a Uribe Senior yo hablé con él y él nos dijo además a varios periodistas que él no iba a cederle a la delincuencia, pero no explicaba en qué sentido. Uh-huh. Un viernes yo lo busqué y le dije, doctor, deme una entrevista, pues estaba recién llegado para hablar de lo que iba a hacer en Aerocivil. Me dijo, yo no le voy a ceder a la delincuencia. Explíqueme bien cómo es eso. Espere que yo llegue el lunes y le doy una entrevista. Él era de Medellín, se fue a Medellín y lo asesinaron. Había una secretaria de la Aerocivil que ese mismo viernes que hablé yo con él, me dijo, ¿usted ha oído algo de que quieren matar al doctor Uribe? Le dije, no, yo no he oído nada. Me quedó pues sonando la cosa y sí, lo mataron. Y después pasó el tiempo y no se sabía quién iba a llegar ahí. Y de pronto resultó que como 15 días después del nombramiento empezamos a saber que el nuevo director era un tipo de Medellín que había llegado y era Álvaro Uribe Vélez. 31 años tenía. Sí. Y llegó ahí y llegó a lo que llegó. O sea, el cartel, el narcotráfico en Colombia despegó, es decir, verdaderamente despegó con toda la ayuda de aviones, matrículas HK y licencias de operaciones de aeropuertos que Uribe le dio al narcotráfico. Eso no se puede, eso es la verdad, eso es así. El cartel de Medellín despega con la firma de Uribe. Y ese quizás es un momento de claudicación para el Partido Liberal, ¿cierto? Las relaciones que tienen esos liberales. Sí, claro, y yo venía ya de atrás, ¿no? Santofimio era un lavaperros de Pablo Escobar, Guerra Serna también, y los periodistas comenzamos a descubrir eso, ¿no? Cómo, de dónde venía eso, cómo se estaba conformando eso en Medellín. Pero también los narcotraficantes
empezaron a hacerse amigos de periodistas, a cooptar periodistas, porque el periodismo también está completamente corrompido en este país, ¿no? En una gran proporción. ¿Qué recuerdas de ese momento en donde ya se empiezan a hacer relaciones con políticos? Ya has nombrado algunos. Yo creo que Con periodistas, ¿cómo era la cosa en ese momento? Es decir, una muestra maravillosa de cómo estaba el periodismo entregado a Pablo Escobar, y al narcotráfico, claro. Era cuando estaba en la catedral, que él se va a una cárcel que él mismo construye, él pone a los guardianes, se lleva a todos sus sicarios. sicarios principales, se meten allá. Entonces, los gringos presionando y el gobierno muerto de miedo, el gobierno de Gaviria no sabía entonces cómo hacer con Pablo Escobar y dijo, bueno, lo vamos a trasladar. Y para trasladarlo mandaban las fuerzas especiales desde Bogotá en un Hércules, pero resulta que no había piloto. Entonces buscaban otro piloto y estaba enfermo y pasaban las horas y no mandaban nada. Y mientras tanto, periodistas como un tipo que se llamaba Edgar Artunduaga y otros le informaban a Pablo Escobar qué era lo que estaba pasando para ir a trasladarlo a él de cárcel. Entonces, en una combinación horrorosa del gobierno, de las fuerzas militares y del periodismo, le dieron tiempo a Pablo Escobar de volarse por un roto que él tenía listo para eso, previsto en la cárcel. Todo eso yo lo he contado, está contado, yo creo que bien contado en un libro mío que se llama Crónicas de la Guerra Sucia. Uh-huh. Digamos, ahí está contado cómo nace y evoluciona todo esto hasta el momento en que yo publico el libro, ¿no? ¿Cómo crees que la sociedad cambió culturalmente a partir de En la llegada todo, del en todo, narcotráfico? todo. ¿Qué puedes Yo, reflexionar por sobre esos ejemplo, cambios? una vez fui a Medellín a hacer un reportaje sobre un tema. Yo trabajaba en ese momento en un noticiero de televisión que se llamaba TV Hoy, De una familia política también. de Pastrana, así era de los Pastrana. Fuimos a Medellín para hacer un tema por alguna razón que era sobre el liderazgo paisa. Entonces, escogimos diversos temas para desarrollar y en Medellín fui yo a entrevistar a Arenas Betancourt en un taller que tenía allá, que fue una entrevista difícil porque vivía en una borrachera espantosa y de pronto vimos un proyecto de escultura enorme de una mujer con los brazos alzados y la modelo estaba al lado, la que él estaba usando para eso. Y el viejito contó que esa escultura la estaba haciendo porque Pablo Escobar se la había encargado. Y después esa escultura yo la vi en el edificio Mónaco, el edificio de Pablo Escobar en Medellín, que el cartel de Cali lo dinamitó, lo atacó. Estaba lleno de obras de arte. Hay la escultura que tenía afuera en la pared era esa que había hecho Arenas Betancourt. Ese edificio lo demolieron, cosa mal hecha porque han debido conservarlo, porque es una muestra del poder, es como el valor de los museos, ¿no? Todo hay que guardarlo para mostrar cómo fue. Y eso también es muy colombiano, ¿no? Cualquier evidencia. Destruir las evidencias. Entonces, te cuento esto por lo siguiente, porque eso de cómo se pervirtió hasta la labor de un escultor, eso se vio en todo, se vio en la arquitectura, se vio en las leyes, se vio en la música, en todo. O sea, la cultura traqueta es la cultura colombiana de hoy, que además se ha extendido a otros países. Colombia ha podrido todos los países vecinos. Ecuador ya está, pues, país tan pacífico como Ecuador está comido por las mafias, todas las que Rafael Correa dejó entrar a cambio de que llevaran dólares. Entonces se metieron los narcos allá y eso ya se pudrió el Ecuador. Es uno de los puntos de exportación de cocaína más grandes del mundo, cocaína colombiana. Estamos hablando de hace casi 50 años, 40 y pico de años,
Y uno se pregunta si eso es posible de transformar, No, porque es una sociedad completamente penetrada. no, es decir, la violencia en Colombia no, no se va a arreglar jamás mientras exista el narcotráfico. Y ese es un gran daño que los Estados Unidos le han hecho a este país y a los países vecinos también. La guerra contra las Que drogas de sí, la Nixon guerra, que eso no es guerra ni eso es nada. Y lo que ha hecho es podrir al país. Entonces, por ejemplo, Ecuador está en una etapa como la que tuvo Colombia, que los narcos ponen bombas, compran, matan a todo el mundo. Mataron a Fernando Villavicencio, que era el candidato que iba a ganar. Y entonces los países se entregan en las manos redentoras de los gringos, pero los gringos no redimen nada. Principal caso, la principal muestra es Colombia. Entonces nos entregamos a los gringos, el Plan Colombia maravilloso, llegaban unos helicópteros que no habíamos visto y eso no solucionó nada, eso empeoró todo. El país cada vez está más podrido por el narcotráfico y manejado por esas mafias que yo no sé cuándo ni cómo se van a poder derrotar y cómo va a poder prosperar el país. El 80-90% de la cocaína que consume el mundo se produce en Colombia. Solamente una vez, un golpe al narcotráfico, que fue el golpe de Tranquilandia de Rodrigo Lara Bonilla, donde aparecieron los aviones a los que, bueno, algunos de los aviones a los que Uribe les dio licencias, más el helicóptero de él, que había heredado de su papá, estaba ahí en ese laboratorio de cocaína gigantesco, que producía el 80% de la cocaína colombiana. Es decir, ese solo laboratorio, ese complejo industrial de todas las mafias, surtía al mundo de cocaína. Y es la única vez que un golpe de policía ha hecho escasear la cocaína y ha encarecido los precios. ¿Qué recuerdes de este año del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla? Para ti, ¿qué fue lo que pasó ahí? Terrible, ¿no? Terrible porque ahí fue la consolidación de todo lo que ya sabíamos. Tipo solitario, dando una guerra a un tipo, yo creo, con una... ¿Lo conociste? Sí, claro que lo conocía él. Angustiante ver cómo él solo se estaba defendiendo, nadie lo apoyaba. Nadie lo apoyaba. Pablo Escobar le dio plazo públicamente. Le dio un plazo que tenía que... Le da un plazo de 24 horas o algo así, eso está grabado, para que mostrara las pruebas de que él era Narcotraficante. narcotraficante o iría a sufrir las consecuencias. Mataron a alguien que conocí bastante también, al coronel Jaime Ramírez Gómez, que era el primer director de antinarcóticos que tuvo Colombia. Él dio el golpe de Tranquilandia. Lo mataron también. Fue el primer escarmiento público grande de ellos Sí, dos. ya habían matado en los años 70 a un señor que se llamaba Ramsés, bueno, alguien de la Aerocivil, que no fue muy No fue muy... protector de eso y era muy raro ver que habían matado a ese señor y no se entendía muy bien, pero claro, ya con lo de Lara Bonilla fue la inauguración del poder del narcotráfico y el triunfo también, porque la guerra contra el narcotráfico es una vagabundería que no tiene sentido. Eh, la guerra contra el narcotráfico se entendía que era para acabar el narcotráfico, pero resulta que el narcotráfico crece, la cocaína colombiana cada vez está mejor distribuida, se vende con mejor calidad y a menos precio. Es un éxito comercial, un éxito empresarial es la cocaína colombiana. No hay drogadicto en Nueva York o en Londres o en Sydney al que no pueda salir y en la esquina comprar su cocaína. Incluso hay drogadictos o hay consumidores de cocaína que no saben que eso está prohibido. Es tan popular y lo consume todo el mundo que les extraña que eso esté prohibido. Pero acá sí por la prohibición,
se incendió el país, el reguero de muertos pues ya es incalculable, la corrupción que dejó, que es lo peor de todo, todo se pudrió en este país con el dinero de la cocaína y los gringos siguen clasificando y desclasificando países y, y satanizando países. Por ejemplo, el caso de México, que las autoridades de México están podridas completamente. Y bueno, digamos que sí están podridas. Entonces, porque están podridas, dejan pasar las drogas Y los a Estados migrantes. Unidos. Y las autoridades de Estados Unidos, ¿qué tan podridas están? Porque siguen entrando. Mm. Y entonces estamos en un punto en que exige Estados Unidos que se acabe la producción de cocaína y la exportación. Pero entonces, si eso fuera tan fácil, ¿por qué los Estados Unidos, con un decreto de Trump, de esos que firma y muestra, prohíba el consumo a partir de mañana y entonces se acaba el negocio? Si es que eso, con un decreto o con una orden, eso se puede arreglar. O, por ejemplo, que empiecen a fumigar o a perseguir y a matar y a atacar con helicópteros a los consumidores de los Estados Unidos y no a los productores campesinos Todo colombianos. esto comienza a suceder en el contexto de un gobierno después de la dictadura civil de Turbay y de la represión del Estatuto de Seguridad, en un gobierno que buscaba la paz. Es decir, es una paradoja de Belisario que gana contra el liberalismo dividido de López, Galán y Sí. ¿cómo es ese gobierno de Betancur y por qué a la gente se le ha olvidado pensar en las responsabilidades que hay en ese gobierno? En ese gobierno pasan cosas realmente ominosas, No, complejas y graves. terrible. El Palacio de Justicia, Lo de Armero Armero. y finalmente, por supuesto, la claudicación de ese proceso de paz que a la gente es como se le olvida. Y en ese gobierno también se nombra a Álvaro Uribe como alcalde de Medellín, ¿no? Civil. Lo nombra como alcalde de Medellín, no sé por recomendación de qué, y Belisario de Betancourt tuvo que llamar al gobernador de Antioquia y decirle que votara a Uribe porque había llegado en un helicóptero aterrizado en la plaza de toros de unos narcotraficantes que estaban en fiesta y entonces eso se volvió un escándalo y lo votó del cargo por eso, Belisario Betancourt, pero el poder de la mafia ha sido tan grande que todo eso se olvida, todo eso se tapa, todo eso pertenece a unas fuerzas horrorosas que son las fuerzas del narcotráfico y que finalmente terminan en lo que primero era una sospecha, primero era algo exótico, después eran una sospecha, después fuera miedo del poder del narcotráfico y luego es que el narcotráfico pone de presidente de Colombia a Uribe, que era el pupilo de Pablo Escobar y de Guerra Serna y esa mafia de Medellín, llega Llegó al a la poder. presidencia y compra, compra una reforma constitucional y hizo un segundo gobierno espantoso con los falsos positivos, con la reconsolidación del narcotráfico en el país, pero ya de cuello blanco, porque ya todos esos narcos de la época de Escobar pues son un chiste al lado del poder de un narco de hoy. Los narcos ya están en los clubes, ya hay oficinas de abogados dedicadas exclusivamente a diseñar proyectos y programas para lavar plata. Y al país se lo comió el narcotráfico. A este país se lo comió el narcotráfico como se está comiendo a Ecuador, como se está comiendo a Perú, a Argentina, por ejemplo. Para no eludir ¿Eh? temas, ¿cuál es el papel de las guerrillas en ese momento? Las FARC, el M-19, el ELN, el EPL, Bueno, Inti ya, Illimani, que en los 80 muchas firman la paz y se desmovilizan, pero sin embargo, en el año 85 lo que ocurre en el Palacio sigue siendo un tema de debate y discusión importante, pero también antes hay que recordar que el secuestro de Marta Nieves Ochoa
produce la conformación del MAS como un antecedente del paramilitarismo en Colombia. La muerte de secuestradores fue como un experimento para crear un primer Sí, con el ejército secuestro del paramilitar. papá de Pablo Escobar también. Ujú. Bueno, eso es muy complejo. Claro, las guerrillas se financiaban asaltando bancos, extorsionando petroleras, secuestrando, y obviamente pues entraron a recibir plata del narcotráfico de la manera más fácil posible, por ejemplo en el caso de las FARC, que era cobrar impuestos. Entonces usted aquí está produciendo tanta cocaína y en Nueva York eso le vale tanto. Entonces a mí me da el 10% o el 15 o el 20%. Y crecen. Claro, se volvieron poderosísimas. Hay que ver en el Caguán, en esos diálogos, cuando las FARC salieron a mostrar el poder militar ya formados en batallones, eso era aterrador, eso era impresionante. Y eh, lo del Caguán, a mí me parece que fue algo muy valiente haber hecho los diálogos del Caguán. Nunca el Estado realmente se había sentado a dialogar con la guerrilla y a examinar en los diálogos cómo era la fuerza de eso, y tampoco pues las FARC lo habían hecho con el Estado. Ahí se conocieron mutuamente y eso permitió después que Santos hubiera podido hacer el proceso de paz que hizo, completamente saboteado, claro, de una forma espantosa. Cómo sabotearon el proceso de paz que hizo Santos, que era un medio proceso de paz, pero algo es algo, ¿no? Dirigido todo eso otra vez por Uribe contra la paz y todo ese poder horrendo manejando todo. La fiscalía, pues la tenía este delincuente del Martínez Neira, que lo que hizo contra la paz es un crimen de lesa humanidad. Y entonces ahí vimos que es imposible encontrarle soluciones de fondo a este país porque el país lo maneja el narcotráfico. Por eso gente que viene de allá, o sea, es una continuidad histórica, es lo que yo quiero. Sí. Pues en tus 50 años, además de oficio, la has visto, porque tú has sido testigo de todo eso de excepción, junto a otros periodistas. Algunos fueron asesinados, Guillermo Cano, Jorge Enrique Pulido, en fin, Diana Turbay. Muchos otros periodistas, reporteros cayeron en esta guerra por investigar, por decir. Fíjate que hay historias que aún hoy parece que no se tocan de una manera como se deberían. La historia del parqueadero Padilla, la historia de Jesús María Valle, el crimen de Jaime Garzón. Es decir, son toneladas y toneladas de historias, de crímenes horrendos que quedaron de alguna manera en la memoria nacional, como que son culpa del narcotráfico, como si el narcotráfico fuera una nave espacial conducida por unos señores sí, de mal gusto. Y no por una sociedad que permitió. El terrorismo, entonces. Exacto. La palabra narcotráfico o terrorismo es una cosa inmensamente grande que nadie sabe qué es y con eso se justifica todo. Uh-huh. Ya el narcotráfico hoy día ya no hay que verlo con los ojos que se veía hace unos años de unos policías valientes que se lanzaban desde unos helicópteros y enfrentaban a unos tipos malos. No. Eso ya no es así. El país se lo comió el narcotráfico, el país debe entenderlo y debe existir algún mecanismo, alguna fuerza que mueva al país a liberarse de eso, por lo menos a comenzar un proceso que acabe y enfrente eso. No sé cuál puede ser la manera, pero ya no es una historia policíaca interesante, es algo peor realmente. Está inmensamente grande. Existe en todas partes. En todas partes está metido. En todas partes está metido el narcotráfico y se fue metiendo y se fue especializando y tuvo la ley, está hecha al servicio del narcotráfico. Instituciones estatales están organizadas
en función del narcotráfico y para beneficio del narcotráfico. Y el narcotráfico las maneja, por ejemplo, esa hueco negro, esa alcantarilla de que es la SAE. La Sociedad de Activos Especiales. Sí, eso creo que no, un problema que no lo soluciona nadie y no lo soluciona, muchos bienes ni siquiera se sabe, están en los inventarios, entonces los narcos los tienen de nuevo O lo y se los recompran. recompran y se los revenden y se los prestan entre ellos. Por ejemplo, yo hice una investigación y la publiqué hace poco sobre las agencias privadas de seguridad. Eso es una cosa pavorosa, pero verdaderamente pavorosa. Son los ejércitos del narcotráfico legalizados a través de unas empresas sórdidas. Y finalmente, por ejemplo, todas las cámaras que hay en Colombia, en todos los edificios y eso, quienes tienen acceso a eso es la mafia, el narcotráfico, la delincuencia, no el Estado. Si en tu edificio, si tú quieres ver un video, por alguna razón no te lo dan, sino eso tiene que ser con orden de la fiscalía, si acaso la fiscalía da la orden de pedir una copia, pero la mafia sí tiene acceso inmediato a eso. Y todas las agencias de seguridad o la mayor parte de ellas son los ejércitos del narcotráfico. Es una expresión armada que domina a la sociedad civil. Eso están en todas partes. Y son el desarrollo también de las bandas paramilitares que creó Uribe, que les dio primero el nombre de Convivir, y que ahora es eso que estamos viendo, que se comió el país. Yo siempre digo eso. Se comieron el país, se lo robaron. Dominaron completamente esto. Yo tengo la sensación, Gonzalo, no sé si la compartes, que hablamos mucho de responsabilidades criminales, penales, de ciertos políticos, no todos. Son clanes lo que hay hoy en la política de Colombia, lo sabes tú que lo has investigado. Sí, claro. ¿Cómo funciona la política de Colombia hoy? ¿Cómo funciona realmente? No cómo nos la quieren explicar hoy. ¿Qué es lo que funciona para poder ganar en este país o para poder hacerse al poder político? Ahí, yo oía decir mucho y oigo decir que los problemas de democracia se arreglan con más democracia. Entonces, en el gobierno de Belisario Betancur, que fue pavoroso, creo que lo único bueno que hizo fue establecer la elección popular de alcaldes. Y eso parecía maravilloso porque es, bueno, cada pueblo elige su alcalde y no tiene de alcalde a un tipo que pone el gobernador que a su turno lo ha puesto el presidente. Entonces cada pueblo va a tener el alcalde que la gente quiere. Después, con la Constitución del 91 se amplió la democracia porque ya los gobernadores también los elige, es el pueblo. El pueblo elige al tipo que quiere que sea su gobernador. ¿Y qué pasó? La mafia se apoderó de ese sistema. Entonces, en una ciudad o en un departamento siempre gana la mafia. Y compran los votos y matan al que se les ponga por delante. Y todo el tiempo está la mafia apoderándose y manejando y atortolando a todos los pueblos y a todos los departamentos y al país también. Entonces es muy difícil que gane en alguna parte un alcalde popular de verdad. Todo pasa por el filtro del narcotráfico y los poderes que ha establecido el narcotráfico, que tienen el dinero, que tienen los matones, que tienen las mesas de votación, que tienen los sistemas de conteo de votos, todo. Y cuando han ganado gobiernos alternativos, como en el caso de Bogotá, algunas personas en Medellín, en Cali otro tanto, en Nariño en algún momento, en Pasto, ¿a qué obedece? ¿Qué es lo que ocurre para que eso pueda producirse en algún momento y escape al control lo que se llama de el voto de opinión, que de pronto funciona. Es decir, hay que apelar un poco a esa conciencia. Sí, pero es una conciencia muy endeble y muy volátil. Y es una conciencia que se maneja con la falsa información.
con las mentiras. Pues que a Colombia la pusieron a votar contra la paz. Eso es una cosa es aberrante. Que un país lo llaman a las urnas a ver si quiere la paz o no y dice que no la quiere. Son, son, es una muestra de cómo funciona esto, ¿no? ¿Y cómo explicas tú esa capacidad de influencia por el dinero, por la Claro, penetración del narcotráfico y en por todas la las escalas? organización que tiene también. El clientelismo, el viejo clientelismo político ahora es el clientelismo y son las organizaciones mucho más depuradas, pero manejadas por el poder económico que da el narcotráfico. Lo otro que no se habla en Colombia y que tú lo has hablado en muchas investigaciones y ha sido parte de tu oficio y te ha costado, por supuesto, exiliarte, es el papel del empresariado en esto. Ya hablamos de lo político, no lo suficiente de lo periodístico, si quieres ahora lo profundizamos, pero del empresariado como que no se habla, como que ha habido unas empresas, en general unas multinacionales, entonces sale algo sobre Chiquita Brands 25 años después, y hay como una tranquilidad de que son unas manzanas podridas, pero uno no puede entender cómo funciona una economía tan penetrada por todo esto, libre de estar en relación con esto. Entonces puedes hablar un poco de esas relaciones que tú has encontrado también en estos 50 años entre la clase empresarial y el narcotráfico en Colombia. Claro, digamos, los empresarios son, son como el motor de un país, fundamentalmente un país democrático, ¿no? Y, y los empresarios son víctimas de eso. Gente honorable que tiene una empresa de cualquier cosa, que le va medianamente bien, que trabajan de sol a sol, de pronto surge una empresa que tiene los precios mucho más baratos, que los quiebran. ¿Y por qué los quiebran? Pues porque llegó la plata del narcotráfico. Eso pasa en todos los sectores del empresariado colombiano. Y, y, y como el empresariado y la industria hay que protegerlos, se vuelve muy difícil actuar contra eso. Mm, Empresas, como tú dices, mencionas a Chiquita Brands, darse uno cuenta de los nexos de Chiquita con el AMPA, con los Caramba. escuadrones de la muerte, con el narcotráfico, eh, se convierte en un problema porque si se toca eso, entonces se pierde el empleo en todas las zonas donde Esa opera esa empresa. vaina. Eso pasa, por ejemplo, con esa operación depredadora y horrorosa que es el Cerrejón, la explotación de carbón, que eso mata a niños, enferma a la gente, ha podrido esa sociedad, ha destruido la ecología, el medio ambiente, pero la gente defiende eso porque ahí hay empleo. Y desde el gobierno lo ven así también, ¿no? Si, desde el gobierno si tiene intenciones sanas, dice, pero si tocamos a este, entonces, ¿qué hacemos con las consecuencias sociales que se vienen? O sea, por todas partes son sin salidas. Eso ya está todo. ¿Qué piensas de que el empresariado sea hoy el dueño de los grandes medios de comunicación en Colombia? Tú que trabajaste en algunos de ellos. Bueno, ¿Eso qué consecuencias tiene para la cuando democracia? cuando yo llegué al tiempo, que era un pelado, yo, una de las cosas que tenía que hacer todos los días era leerme todos los periódicos que uno tenía a la mano en la mañana. Estaba El Tiempo, estaba El Espectador, El Siglo, La República. Voz Proletaria era un periódico diario que traía a veces muy buenas investigaciones también. Eh, Estaba El Vespertino, estaba El Espacio, que no era lo que se volvió después. Bueno, así se me ocurren esos medios. Cada uno de esos era una expresión distinta de los mismos hechos.
eh, en la televisión, existía en revisión, había un canal en ese tiempo, fue subido a 2, entonces la televisión funcionaba como un inquilinato, que cada quien alquila una pieza. Entonces había mediodía, había 2 noticieros enfrentados, unos eran de un sector, el otro era del otro, enfrentados. Después a las 7 pasaba lo mismo, a las 9 de la noche pasaba lo mismo, los fines de semana pasaba lo mismo. Era como un frente nacional de la información. Sí, sí, pero... Digo, en los noticieros, que uno liberal y uno conservador, ¿no? Sí, pero eso también le daba al país la Pues sí, posibilidad claro. de ver las visiones diferentes de las cosas y como poder discernir un poco. Entonces ocurrió algo aterrador realmente, y es que en la Constitución del 91, respecto de los medios de comunicación o de la televisión, la Constitución, por Constitución, se protegió de manera eterna, y eso lo acabaron, claro, el sindicato de Inrevisión, por Constitución se estableció el programa del Minuto de Dios, una cosa aberrante, y la televisión quedó en manos de 2 grupos económicos. Todo, un canal uno, otro canal el otro, que piensan igual sobre todos los temas y sobre todas las cosas, que se financian con las mismas fuentes de financiación, ambos. Entonces, eso es castrante, eso castra al país. La gente más pobre de Colombia, que es mucha, bueno, ahora acude mucho a Internet, cosa que me parece maravilloso, pero viven de ver RCN y Caracol. Es la visión de Colombia y la visión del mundo que tiene el país. Ya no hay esa diversidad de información y de opiniones que existían antes. Eso en un tiempo en que uno supone que, pues, Debería haber una pluralidad mucho mayor, claro, para defender la sí, democracia, claro, precisamente, ¿no? ahora Internet, que me parece maravilloso, permite que cualquiera tenga audiencia. Es decir, lo que yo podía decir en una reunioncita, lo puedo decir en Twitter o en una de estas vainas TikTok o lo que sea, y más gente me oye a mí. Y eso está en contrapeso con estas estructuras monolíticas de castración mental del país. Y a mí me da mucha risa ver los medios que llaman tradicionales y hegemónicos, en los que quejarse contra las falsas noticias y hacen llamados para combatir las falsas noticias, porque es que la mentira y las falsas noticias era monopolio de ellos. Ahora todos podemos decir mentiras si queremos. Todos podemos informar un pedazo nomás de una cosa o de otra, y ya nadie tiene que ser periodista para hacerse oír. Entonces, pues eso me parece a mí democrático, porque pues al final de cuentas mucha gente puede oír a muchas personas y formarse un criterio. A lo mejor sea un criterio formado solamente sobre mentiras de una cosa, de un lado y del otro. Pero eso permite que haya canales de opinión y de participación de alguna manera. Finalmente, Aunque eso... dale. Aunque eso... No, digo, aunque eso finalmente pues no incide en el manejo del país, ¿no? En el curso de los acontecimientos, salvo, por ejemplo, en momentos cruciales, que es como estas manifestaciones, la explosión social que hubo en la época de Duque. Ahí sí jugó un papel importantísimo Internet y la forma de comunicarse entre la gente, distinta a lo que dicen los medios estos viejos, hegemónicos o tradicionales, o como se quiera llamar. O empresariales, como los llamo yo, porque son de Sí, empresas también.
Ahora, claro, en todo el mundo está pasando eso. Ya el tiempo era de la familia Santos, pero ellos no tenían más negocios que eso. Las revistas que tenían El Espectador era de los Cano. El Siglo era ahí como de una sociedad de gente del Partido Conservador, en fin. Y luchaban por mantener eso en las manos de ellos y con los recursos de ellos. Pero eso llegó un momento en que se volvió imposible. Entonces los grandes emporios económicos han ido comprando los medios. No, ¿por qué no hubo Pasa aquí en resistencia? Colombia, pasa en ¿Por los qué no se Estados Unidos. resistieron? Por qué claudicar sabiendo que era una contradicción Porque venderle se a un daban jugador? cuenta que venían en decadencia. Entonces, No era posible resistir para ti? no, sí era posible resistir, claro. Ujú. Es decir, toda esa valentía de la que se habla, en fin, ha debido entrar en funcionamiento. Pero era más fácil recibir 300 millones de dólares que quedarse dando una pelea en un mundo en que la competencia o las operaciones que había que hacer para crecer y para mantenerse eran muy difíciles. Sí, pero eso en todo el mundo. Sí, sí. En En, Estados en, Unidos, en todas partes. Francia. sí, ¿no? Finalmente, 5 décadas después, o 47 años después, tú asistes a la primera vez que un gobierno progresista llega a este país, que un gobierno de izquierda gobierna este país. ¿Qué piensas de esto que ha pasado estos casi ya 3 años de gobierno y cuál es tu análisis crítico? Pues yo pienso que el país es decir, ha sido un momento perfecto para ver de quién es el país, quién maneja el país. Entonces, Petro, que es una persona que viene de la guerrilla, después un hombre de izquierda, un gran parlamentario que hizo época realmente, llega a la Casa de Nariño y la capacidad de maniobra que tiene es ínfima, porque el país evidentemente es poder, está en poder de todo esto que se ha estructurado durante 50 años, que son esas fuerzas horripilantes financiadas y basadas en el poder del narcotráfico. Hay gente que es funcional al narcotráfico, siendo muy sana, siendo muy decente. Es decir, le decía yo a una amiga en un restaurante que estábamos comiendo, le dije, ¿tú me puedes decir a mí que cuando paguemos la cuenta acá no estamos ayudando a lavar plata? Y se sabe que los restaurantes son una forma de lavado, no todos, pero yo no sé en qué cantidad. Y todo negocio termina de alguna manera lavando plata del narcotráfico porque el narcotráfico necesita lavar la plata, necesita meterla a los bancos, necesita invertirla en los Estados Unidos. Es un sistema económico. Entonces, sí, entonces yo voy y compro cualquier pan en algún sitio, pues seguramente estoy ayudando a lavar plata del narcotráfico. Es decir, estoy condenado a eso. ¿Y tú dirías que hay esperanza? ¿Cuál sería la esperanza de esto? En medio de un estado de cosas tan complejo y que tú dices que es insalvable si no se legaliza la Sí, droga, bueno, si no... en Chicago, yo creo que la gran muestra está en Chicago, los gringos prohibieron el alcohol y la prohibición desató las mafias que fueron las de Al Capone y de todos estos mafiosos. Y llegó un momento en que se dieron cuenta que el problema no era Al Capone, que el problema era la prohibición. Y tuvieron que levantar la prohibición y ponerle unas normas al alcohol. No pueden beberlo los niños, no se puede beber cerca de las escuelas, no se puede vender a tales horas, en fin.
tienen que pagar impuestos, tienen que garantizar una calidad. Y yo no creo que, por ejemplo, el alcoholismo se pueda corregir o se pueda acabar bombardeando a los productores de uva de Francia. Entonces pueden matar a todos los productores de uva y no se va a caer el alcohol, ¿o no? Entonces, eso es lo que hay que ver. Pero es que en la producción está en la prohibición está el problema. Ahí está el problema y en la prohibición se la inventan para perseguir a los hippies y a los negros. Y después se volvió en el gran recurso, en la gran forma de satanizar a todo el mundo. O de aprovechar eso que es prohibido para volverlo una mercancía apetecida en los Claro, si la cocaína le quitan la prohibición, pues el que va a producir cocaína tiene que pagar impuestos, garantizar una calidad, someterse a una serie de normas que se van a imponer, en fin. Y entonces todo el mundo va a consumir cocaína de buena calidad, como la consumen ahora, incluso de mala calidad, y se mueren por sobredosis y eso. Porque pues la drogadicción no es un problema de policía, ni es un problema como lo están enfrentando ahora, con unidades antinarcóticos, con ejércitos de inteligencia. Entonces, a la sombra de la persecución al narcotráfico, entonces espían a todo el mundo y lo satanizan y lo persiguen. Digamos, el tiempo en que este tipo espantoso Martínez Neira fue fiscal, eso fue muestra de eso, los montajes más horrorosos del mundo que hizo gente de unas empresas a los que simplemente les inventó que eran de las FARC y narcotraficantes y terminaron muertos y en la ruina. Eso es la guerra contra las drogas, es una porquería, eso no sirve absolutamente para nada. Ese tema ya va llegando la hora de que el mundo se siente a ver cómo es que hay que atender ese problema de verdad. Y yo creo que ahí está la solución, no para Colombia, sino para todos los sectores, sobre todo en América Latina, que se lo está comiendo vivo eso. Pues Gonzalo, gracias por estos 50 años de periodismo. Gracias por afinar una y otra vez tu artillería de la libertad, por tu voz independiente, crítica. Y a ustedes, por supuesto, también gracias por estar con nosotros en esta conversación pendiente. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Gracias, Bueno, Gonzalo. mil gracias. Te agradezco muchísimo por esta oportunidad. Hasta luego.